Bienvenidos a un nuevo episodio de Bosques y más, el espacio donde conversamos con las personas que están transformando el sector forestal, ambiental y territorial a lo largo de toda América Latina. Hoy tengo el gusto de conversar con Gabriela Guzmán, ingeniera formada en la Escuela Nacional de Agricultura ENCA y en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Especialista en sistemas de información geográfica, docente e investigadora, quien además tuvo la oportunidad de especializarse en Estados Unidos e Inglaterra gracias a becas internacionales, en experiencias que marcaron un antes y un después en su carrera profesional. En esta conversación hablaremos de cómo encontró en el análisis geoespacial una herramienta para entender y gestionar mejor el territorio, de lo que significa estudiar en el extranjero y regresar a Guatemala para poner ese conocimiento al servicio del país, de su experiencia en el sector privado desarrollando análisis para diferentes proyectos y de por qué el análisis GIS se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para enfrentar desafíos como el ordenamiento territorial, el cambio climático, la conservación de bosques y la toma de decisiones basadas en evidencia. Si eres estudiante, profesional, trabajas en temas ambientales o simplemente quieres entender cómo la tecnología está cambiando la manera en que conocemos y gestionamos nuestros territorios, este episodio es para ti. Comencemos. Gaby, para empezar este episodio, dinos, ¿tienes un árbol favorito y cuál es? Sí, claro que sí. Te agradezco mucho la pregunta, Elvis, porque me hiciste hacer una introspección de cuál era mi árbol favorito, porque en realidad nunca me había hecho esa pregunta, sino generalmente es cuál es tu flor favorita y así, pero es la primera vez que me preguntan cuál es mi árbol favorito y yo te diría que mi árbol favorito es la Sica revoluta. Esta es pertenece a las familias de las cícadas, que en términos muy generales, eh, pues son eh, árboles con apariencia de palmera, pero en realidad no son palmeras, sino que están más emparentadas con los pinos, digamos. Eh, y yo diría que es mi árbol favorito porque pues ha sobrevivido a través de los tiempos, su evolución le ha permitido incluso sobrevivir a la época de los dinosaurios, digamos. Entonces, es más, hasta se cree que muchos dinosaurios se alimentaban de la cica revoleta, pues entonces solo dimensionar que este árbol con aspecto de palmera al día de hoy sigue estando presente en la vida de todos. Pues nada, yo creo que eso es lo que hace que sea mi árbol favorito, porque es una especie súper resiliente. Somos al día de hoy, entonces, bueno, eso. Yo te diría que eso es lo que hace más bien, que la Zika revoluta sea mi árbol favorito y dos, que eso explica por qué es mi árbol favorito. Genial, la verdad es que hemos empezado con una respuesta asombrosa que definitivamente nos sigue motivando a una de las esencias de por qué creamos este podcast, y es justamente para poder aprender sobre todo eso, y seguramente vamos a tener que indagar un poco más sobre la Zika. Wow, es increíble. Muchas gracias por tu respuesta. Em, Muchos. Dinos, por favor, ¿cómo explicas tu trabajo antes de ya profundizar en él? ¿Cómo explicas tu trabajo a alguien que, por ejemplo, vive en el campo, o una persona que no tiene conocimientos profundos sobre tu expertise? ¿Cómo se lo podrías explicar? La que ¿Qué preguntas las que me estás haciendo, Elvis? Uf, fíjate que es muy buena pregunta porque en primer lugar mi trabajo es bastante de oficina. Eso te diría, bueno, empezaría por eso, que mi trabajo es mucho oficina. Ahora, ¿cómo explicar mi trabajo a alguien que no tiene conocimiento? Bueno, básicamente les diría que mi trabajo consiste en dibujar las diferentes formas y elementos que están sobre la Tierra.
y seguramente le diría, hágame un dibujo de su casa y donde me muestre dónde está la cocina o en dónde duermen o en dónde tiene su milpa, si tuvieran milpa, o cuál es el camino que lo lleva de su casa a la milpa. Yo utilizaría esa forma para describir mi trabajo, porque en esencia es eh, tomar este dibujo que el agricultor o el campesino me traza y me dibuja y yo vendría y tomaría ese dibujo y lo trasladaría a una computadora y ya trabajaría sobre la base de este dibujo que la persona me hizo. Y sobre este dibujo pues ya realizaría N cantidad de análisis o de estudios dependiendo de qué es lo que estoy tratando de averiguar, ya sea, por ejemplo, cuánta agua cae donde vive, cuántos días de sol recibe al año, qué tan pronunciada, o como dirían los agricultores, ¿no? Qué tan empinada o qué tan plana es la pendiente y así sucesivamente. Yo consideraría que sería la forma más práctica de explicar mi trabajo, es decir, que tomo elementos geográficos del espacio y los traslado a otro entorno que me permite hacer diferentes análisis. Wow, no cabe duda. Llevamos tan poco tiempo grabando este episodio y nos has dado dos respuestas impactantes. Y esto me hizo recordar por qué dicen de que cuando un atleta profesional hace algo parecer tan fácil, es impresionante la analogía que tú utilizaste y lo mucho que se asimila a esto. Ahora sí, hablemos un poco de ti y tu formación, tanto académica como Ujú, profesional. Cuéntanos un poco. ujú. Bueno, em, a lo madres. Bueno, yo diría que empecé mi trayectoria profesional y académica hace más, ¿qué? Hace más o menos 20, ay, no sé, más de 20 años. Hace más de 20 años estudié en una de las escuelas, bueno, más bien en la escuela de agricultura más importante de Guatemala y es una de las mejores a nivel latinoamericano. Estoy en la Escuela Nacional Central de Agricultura. Posteriormente ingresé a la Universidad de San Carlos en la ciudad de Guatemala, donde estudié agronomía, pero no estudié la carrera de agronomía como el típico agrónomo que uno se imagina que está en el campo con los cultivos y el ganado, sino me enfoqué sobre todo en la parte más ambiental, más orientada al manejo de recursos naturales. Posteriormente, entre la ENCA y la Facultad de Agronomía y la FAUSAC, eh, me gusta, me empezaron a gustar los sistemas de información geográfica. Entonces, pues seguí estudiando siempre en la Universidad de San Carlos, continuando los estudios académicos, una maestría en geomática, que básicamente validaba, decía yo de alguna forma, toda esta experiencia profesional que yo había acumulado a través de los años, ya con un papel que lo certificara. Y finalmente también estudié intercambio en Estados Unidos. Siempre con la parte ambiental. Estoy estudiando ciencias ambientales en un instituto tecnológico. Y bueno, finalmente estudié otra maestría en manejo de ingeniería del agua en Inglaterra. Entonces yo diría que esa es como mi trayectoria académica. Ahora la parte profesional, como te decía, entre el lapso este de estar estudiando el nivel medio, como le decimos en Guatemala, y luego la universidad, me empecé a enamorar de los sistemas de información geográfica, que es en esencia, digamos, mapas. Eh, y en la universidad yo era la que hacía los mapas y hasta cobraba por hacer mapas, porque como resultado de haberme ido a estudiar en este intercambio a Estados Unidos, a este instituto tecnológico, pues me metí a cualquier cantidad de cursos de sí. Entonces, cuando regresé a Guatemala,
pues ya podía hacer mapas, ¿verdad? Entonces yo era la que cobraba, le cobraba a mis compañeros por hacerles sus mapas y en esa línea me fui especializando como sistemas de información geográfica aplicados a gobiernos locales. Pues después me fui a estudiar afuera, regresé, me dediqué al sector privado y finalmente ahora que estoy en el sector academia y siempre, bueno, no diría siempre, sino siempre y eventualmente trabajando con alguna consultoría muy puntual, pero siempre amarrado a sistemas de información geográfica. Wow, fuiste formada en una educación netamente pública y de alta calidad. Eso es impresionante. Cuéntanos un poco cómo llegó esta primera oportunidad para salir en un proceso de intercambio al extranjero y qué elementos te hicieron ser una persona que merecía esta oportunidad. Bueno, primero partiría del hecho que he sido una persona afortunada en el sentido de haber nacido en un hogar, diría yo, de clase media en Guatemala. Entonces, desde niña estudié en un colegio bilingüe donde tenía mis clases en español y en paralelo también tenía clases de inglés. Entonces, eso me abrió, más bien me generó una ventaja competitiva en comparación al guatemalteco promedio. Entonces yo diría que partiría de eso, que he sido una persona muy afortunada, sobre todo en temas de educación, a pesar de que estudié en el sistema público guatemalteco y me gradué de la universidad pública y de esta escuela que es pública también. En, en segundo lugar, diría yo que hay un tema de, de siempre tener esta chispa de la inquietud de investigar, de querer saber qué hay detrás o qué más puedo hacer o qué más hay, que diría yo que fue lo que me permitió pues haberme ido a estudiar la primera vez con una beca de intercambio. Y nuevamente hablando de la parte del privilegio que lo tengo que reconocer, no se me olvida que mi papá fue el que me mostró en un anuncio de periódico que estaban anunciando estas becas. Eh, y obviamente pues viene todo este tema de que no tenía el promedio suficiente, como es el sistema público, entonces mi promedio no era muy bueno, pero te pedían determinado promedio, pero pues yo no lo tenía, pero hablaba inglés, estaba estudiando en una universidad pública y venía como de un background también, de un entorno más bien público a través de la Escuela Nacional de Agricultura, que dije yo, bueno, pues voy a aplicar. ¿Qué es lo peor que me pueden decir? Que no. Y si me dicen que no, igual sigo estudiando en la universidad, igual el mundo no se acaba. Y también hasta el puro hecho de haber tenido a mis papás, bueno, mi familia más bien, que me apoyara a través de toda mi carrera en ingeniería en la universidad, pues también me ayudó muchísimo. Pero bueno, te diría yo que son como esas dos cosas. La primera es la parte de haber aprendido a hablar inglés desde niña. Y la otra es siempre como tener esta chispa como de inquietud, como de saber qué más hay, de, diría uno muy románticamente que los límites solo están en la cabeza de uno, ¿verdad? Pero también es muy triado decirlo, pero en mi caso yo te diría que son esas dos cosas. Pero aplica súper bien, ¿sabes? Y justamente, como me dirían a mí muchas veces, el no uno ya lo tiene ganado, así que está en las manos de uno intentar cambiar eso. Es increíble. Yendo de nuevo también a esos inicios de tu formación, especialmente ya en temas agrícola, forestales, ambientales. ¿Cómo la escuela, la ENCA, la Escuela Nacional de Agricultura, cambió tu manera de entender el territorio o qué hizo para que entendieras el territorio, el bosque y el análisis espacial, perdón? Claro, yo te diría que bueno, el lema de la ENCA es aprender haciendo. Entonces, obviamente en la ENCA, digamos, aprendí que, que hay que comprender el territorio como un sistema vivo.
digamos, este sistema vivo en donde recibimos la luz del sol. Esta luz del sol hace que las plantas fotosinteticen y que finalmente estas generen perdón, productos y servicios que sirven para el ser humano. Yo te diría que ahí aprendí esto, como a través de lo que hacía, que el sistema, sí, que el territorio funciona como un sistema vivo. Entonces, digamos, yo no aprendí específicamente a hacer mapas al inicio de mi carrera, sino que primero aprendí a ver que habían pendientes, lo que decía, si el terreno es inclinado o no, diferentes tipos de suelo, por ejemplo, si el suelo es muy arcilloso o si es muy arenoso. También aprendí diferentes procesos de pérdida del suelo o incluso el ciclo hidrológico, ¿no? Cuánta cantidad llueve, cuánta de esa agua se infiltra al suelo, sirve para producir los cultivos, para darle agua al bosque y así sucesivamente. Entonces, cuando yo inicié en la ENCA, diría que eso fue como el punto de partida, entender que el territorio funciona como un eh, sistema vivo y y que valía la pena empezar a cuantificarlos y a mapearlos en el espacio. Y fue precisamente en la ENCA donde tuve mi primer acercamiento con los sistemas de información geográfica con distintos cursos. Yo empecé con el curso de fotogrametría, que en esencia es eh, identificar características del territorio utilizando unos lentes así especiales. Entonces, con este tipo de herramientas vas mapeando pendientes, cuerpos de agua, y que todo esto te sirve para hacer mejores apreciaciones del territorio que finalmente sirven para política pública. Pero en ese momento yo no lo había dimensionado como que eso tendría la finalidad de una política pública, pero me encantaba. Y luego poder llevar estas fotografías a una hoja cartográfica o a un mapa que le decimos acá, y era de las mejores bueno, de las mejores y no la mejor, pero era porque me encantaba poder leer mapas y sacar coordenadas y usar el GPS, navegador, y luego ir haciendo todos estos mapeos del territorio, porque era lo que te comentaba, ¿no? Yo ya había aprendido desde antes leer, a leer pendientes, a entender diferentes tipos de suelo, a delimitar diferentes coberturas de uso del suelo. Entonces, yo te diría que la ENCA me dio esa base, primero para entender que el territorio, a través de lo que hacía, entender que el territorio es un sistema vivo y posteriormente, mientras continuaba en mi carrera, ya empezar a utilizar estas herramientas para ir mapeando el territorio. Imagínate en mi, te estoy diciendo que esto fue hace qué, hace 20 años precisamente, que empezaban los primeros intentos en Guatemala de traer sistemas de información geográfica a través de un proyecto de catastro nacional con fondos de la Unión Europea, a través de varios franceses. Pero yo tuve la oportunidad también de empezar desde muy chiquito, muy joven más bien, algo súper pequeño, a trabajar con sistemas de información geográfica y me encantó, pues, la verdad. Y Eso, ahora eso es lo que es te lo puedo que decir. desarrollas. Es increíble. Vayamos un par de años o algunos años más adelante, y Ujú. hablemos un poco de tu experiencia siendo becaria en Inglaterra. Ok, Ah, ¿qué aprendiste allá que hizo como explotar ese como conocimiento que tenías en tu carrera y qué cambió en tu forma de trabajo? ok. Em, bueno, la necesidad, sí, yo diría la necesidad de querer buscar una beca en el extranjero surgió no tal vez me voy a escuchar un poco técnica, pero surgió de la identificación de un área de mi ejercicio profesional en el que yo me di cuenta que
necesitaba entender cómo funcionaban las inundaciones urbanas en el municipio de Guatemala. Yo vivo en la capital de Guatemala, que se llama Guatemala también, y tenemos serios problemas a nivel de inundaciones urbanas. Entonces, obviamente en Guatemala habían muchísimas, más bien creo que al día de hoy siguen habiendo limitantes de ampliar tus conocimientos académicos en esa línea. Entonces, de ahí surgió la necesidad de buscar una oportunidad en el extranjero. Y pues bueno, ya estando en el extranjero, yo busqué específicamente un programa basado en hidrología urbana que me permitiera entender cómo el contexto territorial impacta directamente sobre el sistema de drenajes, el sistema de colectores de cualquier país en el mundo. Em, yo te diría que, que esto impactó mi vida porque en esencia dejé de hacer mapas del territorio y empecé a construir modelos. Uno de los aspectos más fuertes de mi maestría es que te permitía el desarrollo de tus propios modelos fuera de inundaciones urbanas, básicamente, pero también de modelos de balance hídrico desarrollados por uno mismo. Entonces tenía un componente de programación e hidroinformática bastante fuerte eh, pues, que al final del día fue lo que me permitió, como dirías tú, potencializar mi carrera. Eso dijiste, ¿no? Potencializar mi carrera también. eh, Siento que fortaleció muchísimo el rigor académico con el que manejo las cosas porque, pues, en primer lugar, estudié en una de las mejores universidades del mundo, está en el top 100 en el top 50 de las 100 mejores universidades del mundo. Entonces eso también te da una idea de la calidad de profesores y esta amplia trayectoria de ejercicio académico y profesional. Y también me gustó muchísimo ver cómo se articulan los esfuerzos y la investigación de la parte académica con gobiernos locales. Eso me gustó muchísimo. Eh, Eso te diría yo, es como algo de las cosas que fui a aprender, que cuando existe voluntad y cuando existe una política pública que permita hacer estas articulaciones, se pueden lograr cosas interesantes. Ya no solo es un académico, un doctor en manejo del agua diciendo que hay que hacer esto, sino es alguien que tiene un doctorado en manejo del agua, trabajando con el gobierno local para mejorar las obras de infraestructura hidráulica para que no se inunde o se reduzca la probabilidad de inundación en un sector específico de- del poblado. Eso me gustó muchísimo también. Me parece Eh, súper interesante porque, sabes, teniendo una formación netamente pública, ¿y por qué vuelvo a resaltar esto? Simplemente por el hecho de que cuando las cosas, cuando alguien es dedicado, cuando alguien claro. es como, sí, eso, dedicado a lo que está haciendo en ese momento, por ejemplo, estudiar, la educación pública es también una oportunidad bastante importante, pero ¿viste alguna como diferencia entre técnicas, metodologías que aplicaban en tu programa de maestría entre, por ejemplo, Inglaterra, el intercambio en Estados Unidos y los programas que estudiaste en Guatemala? ¿Hay similitudes? ¿Es algo completamente distinto? Bueno, en primer lugar, yo te diría que contrario a lo que uno pueda pensar, pues al haber nacido en un país en vías de desarrollo, de tercermundismo, cualquiera de las dos terminologías que queramos usar, uno puede pensar que la calidad académica no es tan buena. Sin embargo, al haber estudiado afuera en Estados Unidos y después en Inglaterra, me di cuenta que ese no es el caso, y yo te diría que tal vez el hecho de que uno acá tenga herramientas que no tenga las mismas herramientas
tecnológicas y académicas, por decirlo de alguna forma, te vuelve un poquito más pensador afuera de la caja, como dicen, thinking outside the box. Entonces te volvés un poquito más, básicamente eso te hace ser más resiliente y este pensamiento de afuera de la caja porque aquí nos toca trabajar con lo que tenemos, pues. Entonces yo te diría que ese es como entre las cosas malas que tenemos acá, es como una de las cosas fuertes que tenemos al momento de comparar sistemas académicos, educativos entre Estados Unidos e Inglaterra. Em, de cosas buenas que yo resaltaría de acá de Guatemala es, em, habiendo estudiado en una escuela pública y no en la Universidad de San Carlos, es que es mucho de que te tiran al agua y si no puedes nadar, pues ahí chapoteas y te salvas. Y si, tal vez es el mejor ejemplo, pero y si no puedes nadar y no te pones, como decimos acá, abusado o pilas, o, no, pues ahí te ahogas. Yo te diría que eso es como, esa básicamente es una de las principales fortalezas del sistema educativo público en Guatemala porque te permite ponerte pilas, pues, bueno, no me diste la computadora con el superprocesador que yo necesito para hacer mi estudio de sensoramiento remoto, pues no hay problema, yo lo puedo hacer con otra herramienta que está en línea, como un Google Earth Engine, por ejemplo, que no utiliza los recursos de mi computadora, ¿va? No es como que me quede, ay, no, es que no lo puedo hacer porque no tengo esa compu, sino que te ponen como más abusado. Eso diría yo. Em, y de cosas que no me gustaron tanto del sistema público guatemalteco es que hay cursos que yo considero que son medulares de la carrera que yo estudié, agronomía en recursos naturales. Es que como es un sistema público, pues finalmente no existe esta parte como de cuentahancia, sino que va amarrado a lo que decía, te tiran al agua y si puedes nadar, nadas y si no, pues ahí te morís. Pero sí considero yo que con la cantidad de recursos que se le invierten a la Universidad de San Carlos, que es bastante grande el presupuesto, y luego a la Escuela Nacional Central de Agricultura, que no tuvimos tanto ese problema, sino fue más a nivel universitario, que hubo temas que nunca se cubrieron como deberían de haberse cubierto, porque no es como que, sí, aunque existan evaluaciones de desempeño para el catedrático, pero no, esas evaluaciones de desempeños es un tema más que todo administrativo y burocrático, pero no sirve para obligar al profesor o a la profesora a mejorar la forma en la que enseñan sus conocimientos. Que claro, eso no pasa en, en estudiando en el extranjero, digamos, en el extranjero a nivel personal, pues te daban el programa del curso con bibliografías, con cómo estaba estructurada la zona, el sistema de notas, y se cumplía. Y mucho de lo que estaba en la bibliografía era sobre lo que te evaluaban, ¿verdad? Eso no lo vi, no lo vi reflejado acá en Guatemala. También otra cosa que me gustó muchísimo y que creo que también va amarrado a, a la forma que funciona el sistema público de Guatemala es que tanto aquí como en el extranjero eh, había mucho estudio que le dicen self-guided study, ¿verdad? Eh, que te dan el documento, te dan el ejercicio y dejan que tú lo resolvas y solo vas al salón de clases o en tu tiempo fuera de clases a resolver dudas y sobre eso te, te califican, pero yo también diría que eso es como una fortaleza porque ya no es que te estén llevando de la mano, o sea, ya no es un colegio, ¿verdad? Sino ya sos tú como adulto enfrentándote al mundo real y negámelo, que así pasa en el mundo real. O sea, solo te dicen, tú ya sabes hacer mapas y haceme un mapa de lo que sea, ¿no? Entonces, esas son las diferencias y similitudes
que podría decir que hay entre estudiar aquí en Guatemala en un sistema público y estudiar afuera, en universidades privadas, ¿no? Ujú. ¿Cómo lograste, digamos, poner en práctica todo ese conocimiento que tuviste afuera con diferentes tipos de variables en Guatemala y en tu trabajo diario? ¿Has tenido como algún inconveniente o sí ha aplicado muy bien eso de que justamente nos mencionabas en donde te hizo resiliente para saber que algo se puede hacer sin importar el camino que tengas que tomar? Más bien hay que descubrir esos caminos. Claro, bueno, primero entender que tanto Estados Unidos como Europa tienen contextos sociales, económicos, culturales, entre otros, diferentes a los de Guatemala. Entonces, el punto de partida es intentar no copiar o entender más bien que estos países no son Guatemala. Entonces, yo no puedo hacer una copia 100% de metodologías que se hacen allá, que están desarrolladas para esos países en específico con lo que tenemos acá. Entonces yo te diría que la primera parte fue eso, como no copiar lo que ya existe allá, sino hacer este ajuste o estas adaptaciones de cosas que ya están allá, que funcionan allá y que aunque nosotros no tengamos el detalle de los insumos que estos países tienen, se pueden hacer ajustes y se pueden hacer adaptaciones de diferentes metodologías con lo que tenemos acá. Entonces, pues al final vas terminando, vas haciendo más bien diferentes, más bien los mismos estudios con información limitada, pero que al final del día sí se pueden hacer. Entonces eso es lo que te diría que fue más que todo bueno, sí, que fue en esencia parte de lo que traje acá a Guatemala, es hacer adaptaciones de cosas que yo aprendí allá, bajo el contexto guatemalteco, así todo este conocimiento académico y demás que fui a aprender a estos países, lo traje a Guatemala, entendiendo que son países súper desarrollados y que tienen otro tipo de datos, pero que con los ajustes necesarios y las adaptaciones necesarias, obviamente no tomadas del aire así, así, ¿no? Sino obviamente con una base rigurosa académica, que también es algo que aprendí en el extranjero, es que puedes hacer estas adaptaciones e inferencias también. Entonces, yo te diría que esa es parte de lo que hago incluso al día de hoy en mi trabajo. Más bien incorporo estas técnicas y estas metodologías con la información que tenemos disponible acá en Guatemala. Es como parte de lo que hago, tomar lo que fui a aprender allá y, como le dicen los políticos, y tropicalizarla al contexto guatemalteco. Genial. Vamos a ingresar un poco ahora a conocer lo que has hecho en el ámbito profesional en el sector privado. Tuviste un paso importante justamente por el sector privado. ¿Qué tipo de análisis GIS realizabas y para qué tipo de sector? Primero, bueno, estuve en el sector logística. Bueno, en esencia, los sistemas de información geográfica tienen N cantidad de aplicaciones, es un abanico de opciones, entonces se pueden, toda vez, el ejemplo que yo utilizo es que si tú sabes manejar un carro, un vehículo, eh, no importa si sea un pick-up, si sea si son camiones es diferente, pues, pero si tú sabes manejar un vehículo, sea sedán, sea un pick-up, sea una SUV, si tú sabes manejar un pick-up, si tú sabes manejar un vehículo, perdón, tú puedes manejar cualquier tipo de vehículo, sea mecánico o automático. Entonces, es la misma analogía que yo utilizo para los sistemas de información geográfica, que toda vez tú sepas cómo funciona un sistema de información geográfica, puedes adaptarlo a diferentes industrias. Entonces, empecé en la industria de logística
trabajando en una empresa que diseñaba rutas, mapeo de óptimo de rutas de reparto. Esta empresa con sede en Guatemala trabajaba para la región centroamericana, am, grandes productores de lácteos, carnes, y bueno, en esencia a través de la optimización de rutas, pues se lograban ahorros dependía, pues, pero estamos hablando entre 10, 15, 20, 25 centavos por cada kilómetro recorrido. Entonces, echa punta de la cantidad de ahorros que tenía esta empresa, simplemente optimizando las rutas. Es una especie de Waze, pero mejorado, adaptado a las necesidades de esta empresa. Y luego mi segunda experiencia en el sector privado fue en una de las desarrolladoras más grandes del país y en ese momento de la región. Tienen centros comerciales y el sector vivienda también, construyendo edificios. Entonces, yo entré a la empresa con la misión de montar el sistema de información geográfica en la empresa. Y esa era la primera parte y luego la segunda parte era trabajar en un modelo que identificara sitios óptimos para construir apartamentos. Entonces me ideé, más bien ideé un modelo multivariable basado en pesos que tenía 8 diferentes variables, cada variable con un peso diferente y cada variable con un peso adentro, en sí mismo, que mapeaba zonas en donde la probabilidad, digamos, de que fuera un proyecto exitoso era mucho más alto, porque ya era un modelo basado en datos. Y también esto es algo que me gusta de los sistemas de información geográfica, que eh, al final te permiten, toda la información que te generan te permiten tomar decisiones y son decisiones basadas en datos. Entonces, bueno, eso, digamos, en esta empresa desarrolladora, empecé en el área de vivienda, luego empezamos a incorporar aspectos del área de vivienda al área de centros comerciales e hicimos cosas eh, bastante innovadoras para el contexto guatemalteco. Entonces, fue una oportunidad de crecimiento y aprendizaje súper grande. Em, También entendí que, que algo que me gustó del sector privado es que todo tiene que ser rápido, digamos, no tenés tantas trabas burocráticas ni administrativas, sino como te están pagando, tenés que producir, 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 producir. Y eso, pues te obliga y te motiva a mantenerte al día en las últimas tecnologías, en sacar lo que haya que sacar. Y creo que esa es una de las cosas que más extraño del sector privado, que incluso yo decía, bueno, necesito un equipo con estas características y en cuestión de una semana ya tenía ese equipo pero así como yo pedía ese equipo, también me exigían, ¿no? También como, ay, hay un curso de Power BI que tengo que sacar, entonces, en cuestión de un día ya estaba el pago de mi curso de Power BI, pero así también me exigían, ¿verdad? Yo diría eh, que ha sido una de las experiencias laborales más enriquecedoras de mi vida y si no es que la que más me gusta, más me ha gustado. Sí, diría que es la que más me ha gustado porque eh, nuevamente como estás en el sector privado y no tenés toda esta burocracia, eh, tus opiniones son tomadas en cuenta, entonces ya no es porque seas cercano a X personas, sino es más por tus capacidades y tus aptitudes que te toman en cuenta. Entonces, te diría que eso fue muy alentador para mí a nivel profesional. Y además de haber roto récords de ventas y de reservas, obviamente después de la incorporación de estos modelos y haber implementado el sistema de información geográfica en la empresa. Wow.
¿Has tenido la oportunidad bueno, sos una de las personas más reconocidas en temas de análisis de información geográfica en Gracias, Guatemala? gracias, Elvis. Y Gracias, Elvis. es algo cierto. Y quizás incluso sos una líder referente en Latinoamérica, pero cuando has tenido la oportunidad de trabajar en tan diversos sectores, ¿qué tipo de análisis? ¿Hay algún, o más bien, hay algún tipo de análisis que prefieras o te haya como apasionado de mejor forma o retado de mejor forma? Em, bueno, es que cada experiencia ha tenido su particularidad. Empezando desde gobiernos locales, digamos, trabajando para la municipalidad del municipio de Guatemala, tenía su particularidad desde entender ordenamiento territorial, planificación del territorio, urbanismo, urbanística, que eran temas completamente ajenos a mi formación académica, pero nuevamente es esto que te dije al inicio, es como esa chispa de querer aprender, de querer conocer y de entender cómo podía incorporar yo esto al sistema de información geográfica. Y luego en la parte de logística también, eh, pues chicas, no digamos mi experiencia en el sector privado, sobre todo en una industria tan cambiante y tan grande como el real estate en, en Guatemala, de repente así, esa ha sido la más retadora. Eh, Porque no, además de que todo iba para lo que me pedían hoy era para el mes pasado, ¿verdad? Entonces, además de esa parte de la rapidez con la que necesitaban los datos, es que nunca me hubiese imaginado yo estar trabajando con equipos de ventas, por ejemplo, eh, e incorporar este know-how o todo lo que sabían el equipo de ventas a un sistema de información geográfica o lo que me decían los ingenieros civiles o los arquitectos que estaban construyendo los edificios y cómo incorporar todo, otra vez todo este conocimiento a un sistema de información geográfica. Yo diría que esa fue la experiencia más, más retadora y obviamente que ahora estoy en academia, en una universidad privada en Guatemala, en la Universidad Rafael Landívar, que te diría que también tiene sus retos porque nuevamente si bien es cierto, em, siento que estoy un poquito más aterrizada en mi formación académica, eh, pues todavía tengo retos de las ocasiones en las que me toca trabajar con economistas, con sociólogos, con politólogos, y sí, y traer, sí, articular, no tengo otra palabra, y articular todas estas diferentes formas de pensar, que no solo la mía es muy metódica y muy de flujos y demás, pero está amarrado mi formación académica. eh, con toda la parte social y entender como estas diferencias de cómo funciona mi mente y la mente de alguien, de un investigador de acá de la universidad, y luego lo que tú decías, y la mente de un agricultor o de un campesino. Entonces, también trabajar acá tiene sus retos y además de los diferentes proyectos en los que estoy involucrada, que también le aportan ahí algo, la sal y la pimienta a mi trabajo acá. Entonces, de verdad que cada experiencia laboral ha tenido sus retos y, y pues nada, ahora siento que finalmente estoy trabajando en algo que me gusta y para lo que he estudiado muy buena parte de mi vida. Eso es lo Genial. que te puedo decir. Felicidades porque has conseguido eso. Bueno, has conseguido eso y no con un camino fácil, sino con muchísimo esfuerzo y todo lo que Claro. se necesita. Desde tu perspectiva, ¿qué también usamos el análisis espacial en Guatemala para, por ejemplo, prevenir conflictos entre desarrollo, conservación, riesgos naturales? A la madres, que también usamos la información. ¿O Eh, qué tan mal? ¿Cuál es tu con opinión las acerca de dos, eso? mira, Exacto. otra vez, bueno,
considerando los recursos que tenemos, las capacidades que tenemos, y sobre todo que no tenemos una carrera de cartografía en cartografía, eh, yo te diría que a pesar de estas limitantes, hacemos buen uso de la información espacial con la que contamos. Claro, estoy hablando de las personas que trabajan en el sector público, privado y académico, pero cuando me refiero a privado, me refiero como a este tipo de empresas grandes que priorizan la rentabilidad sobre cualquier cosa, entonces no te puedes dar el lujo de utilizar mal un dato porque eso impacta en la rentabilidad y si no hay rentabilidad, tu puesto está por demás. Luego en el sector público, ahí cambia un poco la cosa porque hay muchas personas que tienden a sesgar los datos a beneficio de lo que sea que quieren mostrar. Sin embargo, a nivel de la información espacial que tenemos, me atrevería a decir que los colegas que conozco que están en diferentes instituciones públicas del Estado, con los esfuerzos y las limitantes que tienen de equipo, de personal y de acceso a la información, hacen un trabajo fenomenal con la información que tienen y pues en la parte académica, eh, lo que decía en alguna parte del podcast es que la rigurosidad académica sobre cualquier cosa, o sea, a nivel académico no puedes decir que te vas a quedar sin agua en X cantidad de años si no tenés, eh, si tu modelo no te genera esa certeza. O más bien, si los insumos que usaste para hacer ese modelo no te generan esa certeza que el lago se va a acabar en N cantidad de años, por poner un ejemplo, ¿verdad? Eh, yo te diría que en general sí se hace un buen uso de los datos en Guatemala. El sector público ahí me genera algunas dudas, algunas instituciones, pero en general se hace un buen uso de los datos. Y yo te diría que la cosa más mala que fue la otra que me preguntaste, es la parte del registro de datos. Digamos, mucho del registro de datos y cómo nosotros documentamos y guardamos la información, esa es nuestra principal limitante. El Instituto Nacional de Estadística, que es el ente que rige y guarda y recolecta datos, tiene un presupuesto paupérrimo, entonces, obviamente, si nosotros no registramos bien los datos, lo que podamos hacer a nivel de política pública se queda corto y, y eso ese es el talón de Aquiles, diría yo, de lo que pasa para la información que también que se genera en apoyo con otras instituciones públicas, pero en términos generales el hecho que no tengamos un Instituto Nacional de Estadística robusto, súper fuerte, limita muchísimo el campo de acción de lo que uno quiere hacer. Ahora bien, del lado del sector privado, ese problema, esa necesidad de consultar datos del INE no es tan alta porque como en términos generales tienen, dependiendo del tamaño de la empresa del sector privado, pero en términos generales como tienen la capacidad para generar su propia información, simplemente pagan un estudio y, y se ahorran esa parte del acceso a los datos y de la rigurosidad de generar los datos porque se pagan por esos datos. Te diría que son lo bueno y lo malo. Eh, ¿Cuál es, por ejemplo, o cuál consideras que es, por ejemplo, el mayor error que ves en instituciones o empresas al usar o no usar análisis geoespaciales para la toma de decisiones? Y quiero que nos abras un poco más la mente porque, bueno, nos has dado muchísimos ejemplos. Uno muy específico fue, por ejemplo, cuando tuviste la oportunidad de trabajar en esta empresa de transporte con base en Guatemala y que les hacías ahorrar dinero a partir de esto. Pero, ¿qué consideras sobre esto? Yo sí, lo que he visto,
mi ejercicio profesional es que uno de los principales errores es no entender, que puede que vaya a sonar bastante técnico, pero no entender escala y resolución. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con escala? El detalle de la información que tú estás generando, y la resolución es el tamaño del insumo que tú estás usando para generar esa información. Entonces, aquí pasa muchísimo que como la información es limitada, eh, sí, más bien los datos son limitados, terminas trabajando con escalas que son muy grandes, con información de escala mucho más fina. Entonces, eh, es como que estés tratando de mezclar peras con manzanas, te va a salir un puré de frutas. Yo te diría que ese es el principal error. No sé si diría que es por la falta de entendimiento o por el acceso a la información, pero sí es algo que he visto que es frecuente, que cuando estás tratando de analizar información del territorio, por ejemplo, utilizas una escala muy grande y luego otra muy pequeña. ¿Y cuál es la otra que te diría yo? Uf, es tomar decisiones sin datos. Te diría yo que ese es como otro error, porque en muchas ocasiones sí te toca tomar decisiones sin datos, ya sea porque, bueno, básicamente porque esos datos no existen, ¿verdad? Y no los puedes generar, no son tan fáciles de generarlos. Yo te diría que esas son los dos errores más frecuentes que yo he visto. Tratar de trabajar con información a diferente escala, eh, y luego tomar decisiones sin datos. Wow. A partir de esto, por ejemplo, ¿cómo consideras o cómo ves el futuro del GIS en Guatemala? Y quizás acá sí especifiquémoslo para el sector ambiental, ya sea cambio climático, ya sea monitoreo de carbono, restauración, plantaciones forestales. Bueno, yo te diría que la realidad es que el futuro es enorme, desde cambio climático, monitoreo de carbono, dinámicas forestales, planificación del territorio, eh, lo que aportan los sistemas de información geográfica, lo que van a aportar los sistemas de información geográfica van a ser parte medular de planificaciones estratégicas. Te diría yo, el futuro que yo veo es enorme, eh, más ahora con estas herramientas de inteligencia artificial, y que puede ser un doble filo, ¿verdad? Porque por una parte van a facilitar muchísimo el trabajo, también puede que sea una especie de competencia, claro. Siempre se va a requerir la mente maestra detrás de la inteligencia artificial, pero combinando eh, IA con sistemas de información geográfico, el futuro que se viene para Guatemala es enorme. Lo que a nivel de consejos, que no me lo pediste, pero a nivel de consejos, lo que yo le diría a las nuevas generaciones y también a mujeres, sobre todo porque las mujeres en este campo hasta, creo que ahora ha cambiado un poco la balanza, pero en mi época éramos muy pocas mujeres que nos dedicábamos a sistemas de información geográfica. Pero lo primero es solo que no se queden en el software, que no se queden en el programa para sistemas de información geográfica, sino que piensen un poquito más allá del software, entender que hay procesos ecológicos, que aprendan de estadística, que aprendan a programar. Esa es una de las principales fortalezas de los sistemas de información geográfica, también que combinando diferentes lenguajes de programación puedes hacer cosas geniales, eh, y sobre todo que no pidan permiso para liderar proyectos. Más bien confíen en sus capacidades, que crean en ustedes mismos. eh,
Y bueno, también entender que quien tiene los datos tiene el poder, dicen algunas. Entonces, que confíen en ustedes mismos, ese es mi consejo. Y esta carrera, diría yo que viene, para más. Imagínate, yo fui en la primera cohorte de la maestría en geomática en Guatemala y tengo entendido que ahora como por la cohorte, no sé, 10 11 por ahí. O sea que también vienen muchos más jóvenes orientando su experiencia profesional a este campo que es maravilloso, la verdad. En mi opinión, a mí me encanta. Genial. Has condensado un cierre de episodio perfecto con estos consejos. Y quizás quiero cerrar solo con una última pregunta y es básicamente cómo si alguna persona está interesada, especialmente jóvenes, en poder contactarte y conocer sobre este tema, ¿cómo te pueden contactar? Claro, Elvis, me pueden contactar en mi LinkedIn, me pueden buscar como Gabriela Guzmán, Universidad Rafael Landívar, y estoy segura que les va a aparecer al inicio con muchísimo gusto. Cualquier duda, comentario, reclamo que tengan, me pueden escribir por ahí por LinkedIn. Gaby, Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo desde podcast y más podcast, lo apreciamos muchísimo. Eh, Dije vodka, ¿verdad? Sí, dijiste vodka, pero no pasa nada, qué rico un vodka tonic. Desde Bosques y más podcast, apreciamos muchísimo tu tiempo y fue una charla particularmente especial. Muchísimas gracias. Gracias, Luis, gracias a ti también por incluirme en este espacio tan bonito que tenés. Y espero que siga creciendo. Ahí también sigan a Elvis y al podcast en las diferentes redes sociales.